Hola a todos y bienvenidos a su canal de Data Unlimited, donde hablamos de todo lo relacionado con la ciencia de datos, el análisis de datos y la inteligencia artificial. En el video de hoy vamos a responder a una pregunta muy importante. ¿La ciencia de datos es el futuro o el presente? ¿Qué es la ciencia de datos y por qué es tan importante? ¿Qué habilidades se necesitan para ser un científico de datos? ¿Qué aplicaciones tiene la ciencia de datos en diferentes sectores y áreas de esta sociedad? Si te interesa saber más sobre este tema y todos los demás relacionados, quédate conmigo hasta el final del video y no olvides suscribirte al canal y darle like si te gusta el contenido. Partamos de una pregunta clave. ¿Qué es la ciencia de datos? ¿Y por qué es tan importante? La ciencia de datos o data science es básicamente un campo que se encarga de extraer conocimiento e insights a partir de datos, utilizando técnicas de programación, estadística, matemáticas, machine learning y visualización. En otras palabras, recoge diferentes elementos de las disciplinas que hemos mencionado anteriormente. La ciencia de datos es muy importante porque nos permite resolver problemas complejos, tomar mejores decisiones, optimizar procesos, generar valor y crear innovación. La ciencia de datos se ha convertido en una disciplina esencial para el desarrollo de la sociedad, ya que los datos son el recurso más valioso de la era digital. Y cuando digo más valioso, sí, me refiero incluso más que el propio oro. Según un informe de IBM, se estima que para el año 2025 habrá más de 150 zettabytes de datos en el mundo. Y para ponerlo en lenguaje coloquial, son más o menos unos 150 billones de gigabytes. Para que se den una idea, por lo general un ordenador tiene alrededor de 500 gigabytes de memoria hasta 1000 gigabytes quizá. Así que imagínense llenar miles de ordenadores distintos solamente para tener la cantidad de datos totales que habrá dentro de ¿cuánto? ¿Año y medio? Para aprovechar todo el potencial de estos datos, se necesitan profesionales capacitados en ciencia de datos, que sepan cómo analizarlos, interpretarlos y sobre todo comunicarlos de forma efectiva, ya que de nada serviría tener el mejor modelo si no pudiéramos presentarlo de forma correcta. Ante todo esto, cabe plantearse entonces, ¿qué habilidades se necesitan para ser un buen científico de datos? Si no solamente necesito saber de matemáticas, machine learning, estadística, sino que también, como les mencionaba, analizar, interpretar y comunicar efectivamente la información. Por supuesto que plantear todas las habilidades que se pueden necesitar para ser un científico de datos sería muy largo y realmente tal vez ni siquiera yo pueda saber cuáles son todas. Una búsqueda rápida nos podría arrojar, por ejemplo, herramientas como Python, R, SQL, entre otros lenguajes de programación. Yo quizá quisiera abordar desde mi perspectiva cuáles son las habilidades más importantes y las técnicas y herramientas que puedan llegar a necesitar. Así pues, digamos que para ser un científico de datos hoy en día se requieren una serie de habilidades técnicas, como les mencionaba, pero también no técnicas, justamente lo que hablábamos al final, ¿no? De saber cómo comunicar la información, que se pueden agrupar en 4 categorías principalmente. La parte de la programación, las matemáticas, el dominio y por último, y aún más importante, la comunicación. La programación es la herramienta que permite manipular, procesar y transformar los datos, utilizando lenguajes como los que ya mencionábamos, Python, R, SQL, entre otros, donde cabe un paréntesis. Posteriormente podríamos hablar sobre Python versus R. Por supuesto que no, pero podemos hablarlo. Ahora, en la parte de las matemáticas, son la base teórica que va a sustentar todos los métodos y algoritmos que van a aplicar a los datos, tales como el álgebra lineal. Podría ser uno de los más grandes ejemplos y más utilizados, pero no es el único. También pueden encontrarse otros como el cálculo, la probabilidad y por supuesto la estadística. El dominio, como les mencionábamos, es el conocimiento específico del área o el sector en el que se trabaja con los datos, como la salud, la educación, el comercio, etc. Y aquí quizás hagamos un pequeño paréntesis. No será lo mismo aplicar la ciencia de datos en el sector de la salud, donde seguramente vamos a necesitar evaluar imágenes, radiografías, entre otras,
a hacerlo en el sector de comercio, por ejemplo, para poder vender más o para poder abastecer correctamente las sucursales. Serán aplicaciones muy distintas y justamente ahí entra una parte muy importante del conocimiento del negocio. Por último, y aún más importante, como les mencionaba antes, la comunicación es la habilidad de transmitir los resultados y hallazgos del análisis de datos de forma clara, concisa y persuasiva, utilizando técnicas de storytelling, visualización y presentación. ¿Y por qué hago tanto énfasis, Mr. Data, en esto último? Es que si no sabemos vender nuestras ideas, no podremos convencer al público. Y recordemos que no todas las personas a las que estemos presentando la información serán científicos de datos. Tenemos que saber muy bien lo que hacemos, pero también saber cómo lo hacemos y cómo lo vendemos. Por eso mismo, la comunicación es sumamente importante y quizás es el 80% de lo que nosotros tenemos que hacer, porque cualquier científico va a poder programar todo lo que hemos mencionado previamente, pero no todos van a poder vender la idea de forma correcta, clara y precisa. Así que, por supuesto, hay que mejorar esta última parte. Ahora bien, y quizá como último punto, habría que plantearse qué aplicaciones tiene la ciencia de datos en diferentes sectores y áreas de la sociedad. La ciencia de datos tiene aplicaciones en prácticamente todos los sectores y las áreas de la sociedad, desde la economía, la política, la educación, la salud, el deporte, el arte, hasta la seguridad, la justicia, el medio ambiente, y podríamos continuar largo y tendido hasta el final. Algunos ejemplos de cómo la ciencia de datos puede aportar valor y beneficio son los siguientes. Partamos de la economía. La ciencia de datos puede ayudar a predecir el comportamiento de los mercados, los consumidores, los competidores, así como a optimizar los precios, las ofertas y las estrategias de marketing. Por otra parte, en la política, la ciencia de datos nos puede ayudar a analizar las opiniones, las preferencias y las tendencias de los votantes, así como a diseñar campañas electorales, encuestas y sondeos. Si se fijan, hasta aquí son dos temas sumamente interesantes y al mismo tiempo muy polémicos. Por otro lado, en la educación, la ciencia de datos puede ayudar a personalizar el aprendizaje, a evaluar el rendimiento y el progreso de los estudiantes, así como mejorar los contenidos, los métodos y los recursos educativos. En la salud, la ciencia de datos puede ayudar a diagnosticar enfermedades, a prevenir epidemias e incluso a descubrir nuevos tratamientos y medicamentos, así como mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas. En el deporte, la ciencia de datos puede ayudar no solo a mejorar el rendimiento, la salud y la seguridad de los atletas, sino también a analizar las estadísticas, las tácticas y las estrategias de los equipos contrarios y los entrenadores. En el arte, la ciencia de datos puede ayudar a crear obras originales, a explorar nuevas formas de expresión y a generar emociones y sensaciones en el público. Ante todo esto, podemos plantearnos entonces que la ciencia de datos no solamente abarca un único sector. Puede ser que, por ejemplo, yo conozca a alguien que está en el sector financiero y ese se encarga de hacer pronósticos sobre cómo comprar criptomonedas o cómo comprar ETFs. Pero no se centra solamente en eso. La ciencia de datos es mucho más y, como acaban de poder observarlo, es algo que nos rodea en nuestro día a día. Por eso mismo yo tal vez les plantearía la pregunta, ¿es la ciencia de datos algo que es ajeno a ustedes? Yo les diría que es todo lo contrario. Y también tenemos que plantearnos, ¿es entonces la ciencia de datos algo del futuro o es ya el presente? Tal y como hemos visto, estos son solamente algunos ejemplos de las muchísimas aplicaciones que tiene la ciencia de datos en diferentes sectores y áreas de nuestra sociedad. Como puedes ver, la ciencia de datos no es solo el futuro, sino también el presente, y tiene un gran impacto en el desarrollo y la transformación de nuestro mundo. Si te ha gustado este video, te invito a que me dejes un comentario, me digas qué te ha parecido y sobre todo qué otros temas te gustaría que tratara en el canal. También te agradezco que te suscribas al canal y le des like al video, para que más personas puedan conocer y aprender sobre la ciencia de datos. Hasta la próxima y recuerda, los datos son poder.